Ahí empezó. Ah, Ahí estamos admitiendo. querido amigo Enrique, Sí, ¿Cómo le va, está Enrique, doctor? ¿Cómo está está? Enrique acompañando. ¿Cómo estamos, amigo? muy bien, amigo, ¿cómo anda? Bien, bien, acá trabajando y ansioso por escucharlo. Un honor, un honor, un honor tenerte Ay, muchas gracias. compartiendo. Muchas gracias, José. ¿Cómo andás? Hola Enrique, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Todo bien, a buenas todos tardes, y buenas todas. tardes. Muy bien. Yo estoy admitiendo un poquitito, ya arrancamos. Lo que pasa es que ingresaron un poquito más tarde, entonces estábamos esperando que se sume más gente. Correcto, correcto. Y vamos admitiendo a todos. Buenas tardes, Doc. Hola, buenas tardes. Yo sigo admitiendo, ¿eh? Ya estamos. Ahí se escucha bien, ¿eh? Bueno, bárbaro. Les pido disculpas que estoy con algunos problemitas con el audio que tengo que resolver, tengo que hacer cambios tecnológicos serios. Pero bueno, si se me escucha más o menos, Correctamente, correctamente, José. gracias, Enrique. Perfecto, Doc. Bueno, gracias. Admitir, ahí se van uniendo más. Bueno, vamos haciendo una introducción. Muy buenas tardes, colegas. Bienvenidos a este nuevo encuentro de capacitación. Desde el Colegio de Abogados y desde el Instituto de Derecho Procesal, siempre la impronta que tenemos es habilitar espacios de capacitación, de formación con especialistas de calidad que nos ayuden a reflexionar sobre temas relevantes del funcionamiento de los procesos judiciales. Y en este sentido siempre proponemos temas particulares, ¿no? Ya inclusive tenemos planificado para la segunda parte del año algunos temas, como son, por ejemplo, procesos de ejecución de sentencia, ejecución de honorarios. Y en este sentido los queremos invitar a que se sumen a nuestros canales de difusión, sea del Colegio de Abogados de Loma de Zamora o @Instituto Procesal LZ, donde también vamos a ir informándole de distintas capacitaciones, distintos encuentros, jornadas académicas, y en particular también habilitamos una especie de encuesta para que ustedes nos propongan temas de capacitación, que sean ustedes los hacedores también de los encuentros, de manera que en temas que uno en el día a día, ¿no? En las praxis profesionales, a veces se encuentra y dice, me gustaría profundizar un poquito de esto, y nosotros desde el instituto trabajaremos para tratar de acercarles los contenidos y jornadas a estos efectos. En particular, miren qué tema que tenemos hoy, ¿no? Y quién además lo está presentando. En este sentido, le damos la bienvenida al profesor maestro Héctor Leguizamón. Para quien no lo conocen, Héctor Leguizamón es uno de nuestros grandes referentes del derecho procesal. Si hay alguien que pertenece a la escuela procesal argentina, que marca una impronta, que marca realmente una doctrina en nuestro país, es Héctor Leguizamón, que integra la escuela procesal. Y Héctor Leguizamón, además de ser profesor de grado, de posgrado, en diversas universidades,
Y además de haber sido profesor titular, ¿no? En la Universidad del Museo Social Argentino, corregime cualquier cosa, Héctor, este, y de ser un gran jurista, Héctor ejerce la profesión. Es un abogado de la matrícula, un abogado que tiene muchos años de profesión y hoy nos acompaña para trabajar un tema, uno de los temas, diría yo, de los más importantes que tiene el estudio del derecho procesal. Si a mí me preguntan qué dos temas son importantes del derecho procesal, uno es la prueba. Quien no convence, quien no prueba, sucumbe. Esto es sencillo. Y el otro son medidas cautelares. Y charlando con Héctor Leguizamón, a quien conozco hace muchos años y que para mí es un placer y un honor poder compartir con él justamente el estudio de esta materia y de quien aprendo mucho también, se nos ocurrió presentarles este tema, ¿no? La prueba en el proceso de daños y perjuicios. ¿Cómo funciona la prueba en el proceso de daños y perjuicios? Y Héctor, como gran maestro, como gran profesor que siempre ha sido, con mucha generosidad se ha ofrecido y nos acompaña hoy, así que en ese sentido te queremos agradecer profundamente que hoy estés con nosotros, Héctor, desde el colegio, desde el área académica y del Instituto de Derecho Procesal, que nunca tenés problema, que siempre estás y que realmente para nosotros es muy importante que nos acompañes y que nos formes también en este tema, sobre todo desde la praxis profesional. Así que lo que proponemos es un encuentro en dos clases. Estas dos clases vamos a trabajar la prueba en el proceso de daños. Héctor tiene una particularidad, no es de esos maestros que exponen y después al final, si queda tiempo, les da lugar para participar. Él propone una interactuación que entre todos vayamos participando. Así que si en algún momento hay algún tema, alguna pregunta que ustedes quieren hacer, simplemente levantan la mano, habilitan el micrófono y hacen la pregunta. Sí le pedimos que sean concretos por una cuestión de tiempo, para aprovechar al máximo posible al profesor. Y además, también dentro de su gran generosidad, estas filminas que va a presentar después se las vamos a poner a disposición a ustedes. Yo igualmente, más allá de este encuentro, yo les quiero recomendar su libro, su tratado, porque para mí prácticamente es un tratado, son 3 tomos de Derecho Procesal Civil, de editorial Rubinsal Culsoni. Es un libro que yo siempre recomiendo y siempre recomiendo sobre todo a colegas que ejercen la profesión, porque ahí Héctor hace un desarrollo de los institutos de derecho procesal, pero lo hace desde su mirada en el ejercicio de la profesión. Y como es característica de Héctor también, él discute todo. Él está reflexionando, él reflexiona y recontrarreflexiona los institutos y va a dar cuenta de los errores que él advierte y de cómo esto, digamos, impacta en el proceso judicial. Así que es un libro que yo realmente se les recomiendo, Derecho Procesal Civil, en 3 tomos de Rubinsal Culsoni, porque para el ejercicio de profesional en el día a día resuelve muchos problemas. Hecho este pequeño, ¿no?, chivo para ustedes, porque realmente yo lo tengo y lo uso en la facultad y lo uso en la profesión. Te quiero dar la bienvenida, Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos en estos 2 encuentros. Y bueno, yo me quedo acá moderando, acompañándote y te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos los que ya estén. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Abogados de Loma de Zamora y especialmente al director de su Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial, José María Torres Traba, con quien me une una amistad desde hace muchos años, como ya dijo él. Vamos a hablar en 2 clases, porque podrían ser más, pero no se puede, los cursos largos no son buenos tampoco, porque producen un pequeño hartazgo. Pero bueno, más allá de toda esta introducción que me dijo José María, todas las cosas que uno hizo están fenómenas. Inclusive cuando leen como antecedentes un breve currículum. A mí me pone vergonzoso porque que mencionen todas las cosas que uno hizo, si la verdad a la gente no le gusta, no le interesó o no le fue útil lo que uno dijo en la charla, todo lo que pasó antes no sirve para nada. Y como digo siempre, en los cursos de posgrado
Y este no es ni más ni menos un curso de posgrado, es una charla de actualización, llámensele como quiera, pero es algo de posgrado. No es un grado donde uno le habla a cursantes o alumnos o educandos que no tienen idea de lo que es la materia. Acá estamos hablando con profesionales. La única diferencia es que yo hice profundización de determinados temas y algunos de los que están del otro lado no. Pero si uno saca 5, 6, 7 cosas útiles para la profesión, ya el curso valió la pena. El problema es cuando uno no saca nada. Y yo realmente he pasado algunos cursos donde no saqué absolutamente nada. Y de eso aprendí a que uno tiene que brindarle al que escucha tips, consejos, y justamente como dijo José, yo los tengo en la práctica. De hecho, cada vez que hago alguna publicación, los que lean algún trabajo mío van a ver que dice jurisprudencia, nota de pie de página, y yo tengo por costumbre transcribir la parte trascendente del fallo. No como otros autores dicen, publicación tal, y la publicación tal tiene que ir a buscarla. Y realmente uno no tiene demasiado tiempo para ir a buscar nada. Y ahora la gran mayoría de las veces son publicaciones online, donde hay que estar suscrito, con lo cual la cita no sirve para nada. Pero van a ver que muchas veces dice inédito. Significa que es una jurisprudencia que logré yo. ¿Por qué? Porque de repente hay un tema medio complicado y yo lo cuestiono a la Cámara de Apelaciones, porque la que hace jurisprudencia es la Cámara de Apelaciones. Los jueces de primera instancia, aunque no les gusta a los jueces escuchar esto, y si hay algún empleado de tribunal o juez, no lo tomen a mal, pero el juez de primera instancia es como si fuera un juez de instrucción penal. Instruye, 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 hasta que dicta resolución. Las partes no están de acuerdo, van a la Cámara de Apelaciones. Difícilmente se vaya con un recurso extraordinario ante el Tribunal Superior. Tribunal Superior en la provincia de Buenos Aires, no hace falta decirlo, está la Suprema Corte de Justicia. Y en la capital, en la capital ahora tenemos un gran drama, porque a la Corte Suprema de Justicia se le ocurrió, por intereses medios turbios, dictar un fallo de Levinas con el cual el Tribunal Superior de la Causa en la Ciudad de Buenos Aires es el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que a la Corte se le ocurrió introducir en la organización del Poder Judicial de la Nación un tribunal que no está. Pero bueno, eso lo vamos a dejar pasar porque sería una charla bastante larga. Pero el asunto está en que es difícil llegar o que se llegue. También es difícil llegar, pero que se llegue. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces uno ha escuchado en un bar cuando teníamos que ir a tribunales, era más frecuente, que decían, mete un extraordinario? ¿Cómo mete un extraordinario? ¿Y cómo lo meto el extraordinario? Como tenemos tanta familiaridad para hacer un extraordinario, no. Y así hubo algunas cuestiones que para evitar que se mete un extraordinario fuera como si fuera una apelación común. ¿Eh? ¿Alguien habló? Bueno, sigo. Como si fuera una apelación común, se dictara una acordada en el 2007, la 4 del 2007 de la Corte Suprema, donde estableció una serie de requisitos de extensión, 40 páginas, o sea, 20 hojas, de renglones por hoja, 26. Y con el Word es difícil.
hay que tener un programa especial como lo que tienen los escribanos. Y bueno, comprarse un programa como el que tienen los escribanos para hacer recursos extraordinarios, para cuando uno lo va a hacer uno vez cada tanto, y no conviene. La verdad que en su momento el que firmó la acordada es un secretario letrado de la Corte, el doctor Cristian Abrita. Amigo mío, jugamos en contra en la Universidad de Belgrano, donde estudiamos. Después jugamos en contra en las jornadas de Mar del Plata. Y a favor también, porque éramos del mismo equipo varios años. En definitiva, le dije, ¿alguna vez vos trataste de hacer un escrito con un Word y ponerle determinada cantidad de renglones? Y la verdad que no. Digo, claro, si vos estás acá adentro y te la escriben. Lo que estamos del otro lado lo sufrimos de verdad. Porque cuando llegamos al renglón 26, te salta a la página siguiente, te queda con 25 y a veces te queda con 27. Y lo único que falta es que te rechacen un recurso extraordinario en la Corte porque no cumpliste. Y ha pasado muchas veces. Pero bueno, Doctor, entonces vamos a hablar de la prueba en los procesos de daños y perjuicios. Daños y perjuicios. lamentablemente el formalismo de los recursos en la Corte Suprema son tan estrictos. Espere un cachito que yo estaba hablando y de repente siento, alguien tiene que decirme, guarda que hay que hacer una pregunta, alguien quiere hacer un comentario. ¿Cómo? Ahora sí, doctora Orellana. Que lamentablemente los requisitos son tan estrictos en los recursos extraordinarios que es un rechazo in limine. No cumplir con esos 26 renglones es algo que nos perjudica enormemente a nosotros. ¿Ya está? Sí. Bueno, fíjese que esto se lo dije, porque yo lo iba a ver cada tanto a Cristian, éramos muy amigos. Fíjese que es doctrina invariable de la Corte Suprema como uno de sus supuestos de los casos de arbitrariedad, el excesivo rigorismo formal. Resulta ser de que la Corte Suprema de Justicia en ese momento estableció una serie de requisitos que son un excesivo rigorismo formal. Ahora vamos a hablar hoy del caso leading case Colalillo. Y todos lo sabemos que el caso Colalillo, la verdad jurídica objetiva, resulta ser de que todo el mundo toca de oído y nadie sabe demasiado bien en qué o qué se resolvió o en qué consistió lo que se resolvió en el caso Colalillo. En el caso Colalillo resulta ser de que se agregó y se permitió agregar, y eso es lo que dijo la Corte, que no hay que estar en excesivo rigor formal, y se permitió que se agregara en segunda instancia la licencia de conductor del demandado, porque se decía que no tenía licencia de conductor y tenía que ser responsable por eso. Y en la Cámara de Apelaciones se admitió que se agregara la licencia de conductor. Obviamente llegó a la Corte, porque es caso de arbitrariedad. ¿Cómo se va a agregar una prueba documental totalmente extemporánea? Y la Corte dijo eso. O sea que fíjese, doctor Orellana, tan es así lo que usted dice, que la Corte lo tiene desde 1957, es el caso Colalillo. Bueno, en el 2007, 40 o 50 años después, establecieron una serie de requisitos. La verdad de la historia es que todos esos requisitos son para que no lleguen, mete un extraordinario a la Corte. O sea que medianamente la culpa la tenemos nosotros. ¿Por qué? Y porque como antecedentes, y contamos 80 páginas, la verdad que no sirve para eso la extensión. Muchos se creen que como uno hace mucha extensión en los escritos, va a ser contundente. Y la verdad de la historia es que cuando uno lee 20 páginas, ya no tiene más ganas de leer.
Bueno, los jueces te hacen lo mismo. Sin contar con que a veces los jueces no son los que leen, sino los que están aprendiendo a dictar resoluciones. Pero eso es otro tema. Bueno, vamos a lo nuestro. Es indudable que cuando uno habla de la prueba, en los pruebas de daños y perjuicios, tiene que entrar necesariamente en el derecho de fondo. No hay vuelta. ¿Por qué? Porque sabemos que el derecho procesal es la herramienta para hacer actuar el derecho de fondo. O sea que siempre tenemos la referencia al derecho de fondo. José, no anda esto. ¿No están pasando las filminas? No. Ahí va. Entonces, ahí va, Perfecto. ahí Gracias, pasó. muy bien. Muy bien el Esa- moderador, están todas. Bien, muy bien. Bueno, vamos de nuevo. Con el derecho de fondo, en todo conflicto, una vez analizadas las normas de fondo que gobiernan el caso, a menos que se produzca la modificación legislativa y que además sea retroactiva, el derecho de fondo queda estático, fijo, hasta la solución definitiva de aquel. Y tenemos tiempo de estudiarlo. El accionante, y cuando digo el accionante, el justiciable, estoy hablando del abogado del justiciable, del accionante en este caso, del demandado, del tercero, del abogado, porque el justiciable no tiene la más mínima idea de cómo se hacen las cosas, de la misma forma que nosotros cuando vamos al médico no tenemos la más mínima idea. Vieron que los clientes nos dicen, bueno, yo la verdad que no sabía esto. Y yo normalmente le digo, ¿y qué va a saber? ¿Por qué tiene obligación de saberlo? Hay que ir a la facultad para esto, sin perjuicio de lo cual, en Argentina somos 46 millones de abogados, de los cuales únicamente fueron a la facultad alrededor de 1 millón. Y que pueden ejercer la profesión no son tantos tampoco. Pero bueno, o sea que una vez que uno estudió, Recording in progress. una vez que uno estudió el caso, queda fijo y no se mueve más. Fijémonos en la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, que le agregaron de la Nación, no sé por qué, porque el Código Penal no es Código Penal de la Nación, hay uno solo, pero no importa. Igual vamos a hablar un par de cosas del Código Civil y Comercial. Pero fíjense que el tema de la aplicación estuvo bastante en discusión. Y con el tema, Pero no tengo tarjeta hasta ahora. Toma, pagar con la mía. Sí. alguien está hablando, por favor, ponga mute porque se escucha, ¿eh? Entonces, más allá de esto, se discutió mucho si se aplicaba, de cuándo no. Por ejemplo, en opinión de Ida Kemmelmacher, los casos, el nuevo código se aplicaba inmediatamente a los casos de divorcio. Y yo decía que no. Pero esa fue una discusión que tuvimos con ella por escrito en publicaciones. Pero el asunto es que en general, una vez que uno estudia, analiza el caso desde el derecho de fondo, queda fijo. En el derecho procesal no sucede lo mismo con las normas procesales, puesto que el proceso judicial es dinámico. El otro es estático. El proceso judicial es dinámico. Y ya de movido es dinámico desde que se corre el traslado de la demanda. Ahí puede empezar a pasar un montón de cosas que nadie puede prever. Muda constantemente, se altera constantemente debido a que actúan justiciables y también abogados distintos, quienes al perseguir intereses propios, los justiciables, y planear estrategias de acuerdo a su criterio de los abogados, aunque sea el mismo caso, es diferente. El mismo caso con abogados distintos es diferente. Y con justiciables distintos también, porque a veces el justiciable dice, bueno, yo quiero arreglar, doctor. No le conviene, no importa, yo quiero arreglar. En el mismo caso, por ahí, el justiciable dice, yo no quiero arreglar, doctor, pero mire que le conviene porque el ofrecimiento es bueno. No, no quiero. Entonces, el mismo caso es distinto. Desde el punto de vista de derecho procesal, es distinto. Sin embargo, en los casos de daños y perjuicios, y más concretamente los de accidentes de tránsito,
a pesar de intervenir letrados y litigantes distintos en los procesos, se generan ciertas contingencias procesales que por su frecuencia meritan su estudio particular. ¿Y en cuándo se transforma muy dinámico? En la etapa probatoria. Por eso vamos a hablar de la prueba en los procesos de daño. Cuando se abre a prueba, ahí empiezan las diferencias, inclusive por los proveídos que ordenan la prueba. La prueba, en su acepción común, es la acción y el efecto probar, y probar es demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación. La prueba es, en todo caso, una experiencia, una operación, un ensayo dirigido a hacer patente la exactitud o inexactitud de una proposición. Esto es teoría, pero llevado a la práctica, no desde el cielo de la teoría, sino al infierno de la práctica, esto es así. La prueba es un método de averiguación y un método de comprobación. En el campo del derecho penal, durante la instrucción de prueba, la prueba es normalmente averiguación, búsqueda. ¿Cuántas veces escuchamos que dicen la línea de investigación que siguió el juez, 3 años, después se dio cuenta que no servía, entonces volvió para atrás a los 3 años, inició otra línea de investigación. Y después así otra línea, hasta que prescribió. O lo hicieron prescribir. En cambio, en la etapa oral, con el principio acusatorio, se asemeja al proceso civil. Los jueces penales son ampere teris, igual que el juez civil. Prácticamente son ampere teris. Difícilmente se bajan del asiento de arriba al llano. El reconocimiento judicial no existe. Es una prueba, pero para los jueces es una facultad judicial. En el civil, corrientemente es comprobación, demostración, corroboración de la verdad o falsedad de las proposiciones formuladas en juicio. Esto es importante. Es teoría, pero es comprobación, demostración de la verdad o falsedad de las proposiciones que hace el actor en juicio, de las proposiciones que hace el demandado en juicio. Porque el demandado no se tiene que limitar únicamente a negar, ponerse en una cómoda posición procesal y dejar que la prueba la haga el otro. Porque además tampoco están así. Y ahora lo vamos a ver. O lo vamos a ver en este curso rápidamente. ¿Qué es la prueba? Jacques Couture hablaba de los problemas de la prueba. Y decía que hay 5 interrogantes. ¿Qué es la prueba? Es el primer interrogante. Y se responde con el estudio del concepto de la prueba. ¿Qué se prueba? ¿Qué cosas se deben probar? Es el segundo interrogante. Y se responde con el estudio del objeto de la prueba. Esto ya es importante. Saber qué es la prueba, bueno, más o menos no importa. Si uno tiene el concepto doctrinario, jurídico, no importa. Pero ¿qué se prueba? Y el tercer interrogante, ¿quién prueba? Que se responde con el estudio y el análisis de la carga de la prueba. Este quizás es el más importante de todos. En segundo, ¿qué se prueba? ¿Por qué digo esto? Porque normalmente los abogados nobles, o aún no tan nobles, tienen duda de qué se prueba. ¿Y quién prueba? Eso es lo más importante. ¿Quién prueba? Porque, ¿cuántas veces decimos, ¿quién tiene que notificar esto? Y tanto el Código de Provincia como el Código de Nación dicen la parte interesada. Lo tiene que notificar el actor, no el interesado. Y si el demandado está interesado, lo notifica y listo. Bueno, con esto es lo mismo. ¿Quién prueba? La gran mayoría de las veces, las preguntas radican en ¿quién prueba?
pero la verdad que lo hacen en pasado. ¿Quién tenía que probar? Y a veces hasta le echan la culpa al juez. El juez debería haber dictado una medida para mejor proveer. ¿Y vos qué estabas haciendo? Mirando el partido por televisión. Cuarto interrogante, ¿cómo se prueba? Y se responde con el estudio del procedimiento probatorio. ¿Cómo se produce cada uno de los medios de prueba? Y finalmente, ¿qué valor tiene la prueba producida? Y esto se responde con los sistemas de valoración de la prueba. La prueba legal o tasada, que hay dos resabios. Una es con respecto a los instrumentos públicos, categoría que sigue estando en el Código Civil y Comercial. Antes se acuerdan que teníamos instrumento público e instrumento privado. Ahora tenemos el instrumento público, el instrumento privado particular y el instrumento sui generis, que es el que no se firma. Y después tenemos el sistema de la sana crítica, que ya decía Sentís Melendo, autor procesalista colombiano, nadie nos supo decir, ni la jurisprudencia, ni la ley, ni la doctrina, ¿qué es la sana crítica? Y la sana crítica no es ni más ni menos que el sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos. Y hay un tercer sistema, o una derivación del segundo, de la sana crítica, que es el de las libres convicciones. Normalmente rigen penal. Por ese cosistema o tercer sistema, el juez o el jurado puede dictar resolución, sentencia, aún en contra de la prueba producida. Con la sana crítica no se le dice al juez qué tiene que hacer, pero se le dice, mira, vos podés libremente evaluar la prueba, pero no te pases. Mantenete en un carril. En su sentido procesal, y acá entramos en el primer interrogante, en el concepto de prueba. En su sentido procesal, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio. Algo similar a lo que dije antes. El vocablo prueba es usado corrientemente en el lenguaje técnico como medio por cuya vía se pretende demostrar. La prueba confesional, la prueba informativa, el procedimiento para probar es otra acepción. Y finalmente, el resultado de lo que se haya probado. Se probó la responsabilidad del demandado. Es el resultado, o sea que son las tres excepciones. Lo hablamos normalmente y no sabemos bien las excepciones. Y como dije antes, ahí tienen al final, que tiene que ver la prueba con la verdad jurídica objetiva material o material, es decir, la realidad auténtica de los hechos acontecidos, concepto que se diferencia con la verdad formal, que surge de la causa y de lo que las partes quieren hacer aparecer. Muchas veces se cuenta y dice, bueno, decí esto, lo vamos a hacer pasar, difícilmente pase, porque del otro lado tenés a alguien que te va a controlar. Y si sabe, y olvídate. Entonces, tratá de hacer pasar algo, pero no un elefante blanco con un tutú de bailarina, porque no lo van no te van a dejar. Objeto de la prueba. Principio general, y en esto guarda que ya hay dudas en lo general. Principio general, solo los hechos son objeto de prueba. El derecho no debe ser probado salvo que se trate de una ley o jurisprudencia extranjera. Aunque no es tan así, porque ahora con la internet, Google nos permite hasta saber qué dice el código francés. El problema está que no sabemos francés, es otro tema. En esos casos, el juez puede investigarlo. Pero la parte, bueno,
tendrá que pedir, como hacíamos siempre antes que la internet nos ayudara, un exhorto diplomático a la embajada para que nos mande el código entero, los artículos que uno dice. Por ejemplo, en el Código Civil uruguayo no contempla el daño moral, o por lo menos lo contemplaba hace 5 o 6 años atrás. Con lo cual uno, si quiere probar el daño moral, dice, ¿qué me importa el daño moral que está en Uruguay? Simple, un accidente de tránsito sufrido por 2 argentinos en Punta del Este. Se va a aplicar el derecho uruguayo, ¿verdad? Pero hay competencia internacional en Argentina por los domicilios demandados. Entonces hay que aplicar el derecho uruguayo. Bueno, hay que librar un exhorto diplomático a la embajada uruguaya para que informe la jurisprudencia sobre daño moral. Ahora, esto que lo repetimos con Maratillo, que el derecho no debe ser probado, y yo entiendo que no es tampoco tan así. ¿Por qué? Por el latinazgo iura nobis curia, el juez es el conocedor de derecho. Está fenómeno, pero el juez de Loma de Zamora debe conocer a qué velocidad hay que cruzar la intersección según la ordenanza de la ciudad de Olta en La Rioja. Epa. Creo que nadie lo sabe. Bueno, los jueces acá tampoco lo van a saber. Y dice, bueno, pero uno puede entrar en Google y sí, fenómeno. ¿Cuántas veces entramos en Google y no sabemos y no podemos sacar la respuesta? No, pero con la inteligencia artificial, no hablemos de la inteligencia artificial, porque con la inteligencia artificial por eso tenemos problemas. El objeto de la prueba está constituido por los hechos invocados en las alegaciones de las partes, en tanto sean controvertidos y conducentes. Esto es teoría, pero guarda con esto, porque fíjense que dice alegaciones de las partes. O sea, lo que uno alega, lo que uno afirma, y lo que uno puede ser tanto actor como uno puede ser tanto demandado. Los hechos alegados son objeto de prueba. Pero si un hecho no ha sido articulado por ninguna de las partes, entonces no puede ser materia de prueba. Y esto es bastante frecuente. Ni hablar cuando se toma como modelo una demanda de un blog que no sabe ni quién la hizo. Yo en su momento, cuando recién empezaba a litigar, tenía libro de modelos. Mi viejo, que era oficial primero de tribunales, juzgado civil en Capital, me decía, con este sos campeón mundial. Libro de Guernica. Creo que ya no se publica más. Copié el ofrecimiento de la prueba pericial de arquitectura o de ingeniería, no me acuerdo cuál de las dos puse en ese momento, porque claro, recién recibido, tenía 1 año y bueno, estaba corriendo el año 83. Ahí me di cuenta que o estudiaba Derecho Procesal o me iba a ir muy mal en la profesión. Y acá estamos, sin quererlo, acá estamos. Lo ofrecí del libro de Guernica y estaba mal. Lo tengo de recuerdo el libro, para alguien que me pregunte, si acá está, mira. Entonces guarda actualmente, porque ese era un libro que vendía. Fedia era la editorial. Actualmente un blog que no sabe ni quién lo hizo, quién lo redactó, se sacan de ahí los modelos. No, muchachos, guarda con esto porque incurren en mala praxis profesional y pueden ser sometidos a un enjuiciamiento civil de daños y perjuicios y tribunal de disciplina. Entonces guarda con esto. Nos recibimos y nos dieron el diploma. Atrás del diploma dice, no título de abogado, título de licencia para matar. Eso es el título, apenas nos da. El asunto está en que nosotros no nos demos vuelta y le pongamos licencia para suicidarse.
Entonces, guarda con esto de los hechos alegados. ¿Por qué? Porque hay que ponerlos en la demanda y hay que ponerlos en la contestación de demanda. Hay que afirmar hechos, hay que alegar hechos. No podemos probar lo que no afirmamos. Y esto también es frecuente. ¿Por qué? Y porque como en muchos de los casos los escritos son de relato de los hechos y ofrecimiento de prueba, como el juicio sumario en provincia de Buenos Aires, para los accidentes de tránsito, y en capital los ordinarios, entonces muchas veces se ve que no se pone en qué consisten las secuelas y después se trata de introducirlas en el ofrecimiento de prueba pericial médica. Esto no corresponde. Segundo, los hechos controvertidos son objeto de prueba cuando un hecho afirmado por una de las partes es desconocido por la otra. Pero resulta ser de que este latiguillo que decimos siempre en la doctrina no es tan así. ¿Por qué no? Porque ¿quién controvierte los hechos que alega el demandado? No se da traslado de la contestación de demanda. Por más que algunos quieren inventar eso y ponen. Nadie le da traslado de lo que está y le dan traslado del documento, entonces contesta documento y contesta contestación de demanda. ¿Nunca lo vieron esto? Yo lo he visto varias veces. Y digo, ¿quién habrá sido el profesor de este muchacho o esta muchacha? Entonces, esto técnicamente, el único que controvierte o que los hechos que alega le son controvertidos es el actor. El demandado alega los hechos y después lo tiene que probar. No se los controvierte nadie. Y finalmente, los hechos conducentes. ¿Qué son los hechos conducentes? Los hechos provistos de relevancia para influir en la decisión del conflicto. El día que firmamos el contrato, llovía. ¿Es conducente? No, porque no lo firmamos el contrato abajo de la lluvia. Lo firmamos dentro de una oficina. Ahora, el día que ocurrió el accidente, o sea, probar que ese día llovía no tiene sentido, no es conducente. Ahora, si el día del accidente llovía, y es conducente probar que llovía. O sea, fíjense que la lluvia está en los dos casos, pero en uno conducente y en el otro no. Entonces, hay que justo apreciar cuándo un hecho es conducente y cuándo no. Y ahí viene la resolución del juez, que además es en provincia inimpugnable, en capital, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, es inapelable, o sea que se puede recurrir por revocatoria. Cuando le dicen por inconducente no le guarda medio de prueba. Listo, rechazado, chao, fuiste. Querés andar replanteado a la Cámara, pero acá no podés apelarlo. Carga de la prueba. Y este es un tema, como dije antes, anticipé, muy complicado. Muy complicado y hay que tener mucho en cuenta. Tradicionalmente se tiene aceptado que incumbe al actor la prueba de los hechos constitutivos, los que dan nacimiento al derecho. Y al demandado le corresponde la prueba de los hechos extintivos. ¿Cuáles son? Los que aniquilan, los que matan, los que extinguen el derecho. Por ejemplo, el pago. El actor dice, pues me debes tanto. Acá tengo el recibo de pago. Se extinguió el derecho del actor. Los hechos modificativos, o sea, los que truecan o alteran el derecho que invoca el actor, como por ejemplo la innovación, la quita. Normalmente hay que presentar un instrumento. Y finalmente los hechos impeditivos, que son los que obstan a su validez, por ejemplo, la falta de capacidad o facultad del demandatario. En los daños y perjuicios, en los procesos por daños y perjuicios, específicamente los accidentes de tránsito, estos hechos no existen. Así que no lo tiene que probar nadie. ¿Por qué? Porque si manejaba a un menor el vehículo, no solo que es responsable el mismo menor,
sino que además engendra la responsabilidad de los padres. Los códigos procesales no se apegan con estrictez a la teoría tradicional, pero igualmente se puede marcar en sus contenidos. Genéricamente se establece que incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido. Y acá el tema de los controvertidos. El demandado afirma, no le controvierte nadie. O de un precepto jurídico al que el juez o tribunal no tenga el deber de conocer. Y cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. Y esto está en el artículo 377 del Código Nacional y 375 del Código de Provincia. El problema está en que cuando se lo lee y puedo determinar lo que les expliqué antes, cuáles son los hechos, los constitutivos del actor, los modificativos y los extintivos del demandado, los daños y perjuicios. En nosotros, los impeditivos también. No, pero esto está acá. Si uno sabe cuáles son concretamente los hechos que tiene que probar cada uno, está contenido en esto. Pero si uno lee nada más estos dos artículos y no saca cuál es, entonces ahí está la duda. ¿Y quién lo tiene que probar esto? Y empiezan las discusiones en el café. Tantas veces escuché, una vez casi me levanto y le digo, mira, no le digas más nada a tu amigo porque lo estás mandando al abismo. Pero dije yo que me tengo que meter, me van a mandar al diablo porque no saben ni quién soy. Entonces me quedé calladito la boca. Otra vez en un juzgado, el empleado de mesa de entrada, que el empleado de mesa de entrada, ahora normalmente ya en mesa de entrada, normalmente no vamos, pero antes normalmente íbamos a la mesa de entrada y siempre alguien le preguntaba al empleado de mesa de entrada como si supiera, ¿y cuánto van a tardar en esto? Y el empleado de mesa de entrada no tenía la más mínima idea, y le contestaba 3 días, 5 días, le contestaba. Una vez le estaban contestando a 2 muchachos que estaban haciendo sus primeras armas. El empleado de mesa de entrada los mandaba al abismo. Y yo digo, uy, pobres muchachos, me daban lástima. Cuando el empleado se fue atrás a consultar, le digo, no le den, perdón el término, no le den bola, porque te los mata. Digo, ¿y qué tenemos que hacer? Digo, tienen que hacer esto, esto y esto. Apurado y en susurro a la orejita para que no me escuchara nadie. Bueno, vieron el empleado, le dije una huevada, perdón el término otra vez, y los muchachos me miraron como diciendo, tenías razón, nos iba a mandar al abismo. Digo, bueno, vayan y hagan lo que yo les dije. Gracias, doctor, gracias. No le dije quién eran, nada, los muchachos se fueron y listo. Pero esto no pasa normalmente. No pasa normalmente. La regla de la carga de la prueba, el onus probandi, los latinagos siempre quedan lindos porque parece que el que habla sabe un fangote. Y a veces no es así. Pero el onus probandi, en realidad, es el peso de la prueba. El peso de la prueba que uno tiene en la espalda. Bueno, están dirigidas tanto a las partes como al juez. Normalmente sí que están dirigidas al juez. Y esto no es así. No es así. Justamente, en primer término, primordialmente, están dirigidas a las partes. O sea, entre paréntesis, a los abogados de las partes. Las partes no tienen más mínima idea de lo que carga la prueba, qué es la prueba, yo qué sé. Lo que tenemos que saber somos nosotros que fuimos a la facultad. Los litigantes tienen que tenerlas en cuenta los abogados al organizar sus estrategias y plantear sus ataques y defensas, mientras que el juez debe hacerlo recién en la sentencia. Con esto digo, el actor es el que principalmente lo tiene que tener en cuenta. ¿Qué debe probar? Además tiene que saber qué debe probar el otro. Pero yo tengo que saber como actor qué tengo que probar, porque si no lo hago, vamos a ver que pierdo el juicio. La carga de la prueba no es una distribución del poder de probar que tienen las partes, sino del riesgo de no hacerlo. Por eso, primordialmente, está dirigida la regla de la carga de la prueba a los justiciables, principalmente, insisto, a los abogados justiciables.
quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito, como dije antes. Y esto, así de categórico, lo decía Couture. Tan categórico. El que no prueba lo que tiene que probar, pierde el juicio. Y cuando no se probó lo que tenía que probar, ahí recién empieza la trascendencia para el juez. Ahí recién el juez dice, ¿quién tendría que haber probado esto? Que no se probó. Porque si se probó, no hay ningún problema. Nadie más habla de las reglas, cargas, pruebas, nadie. Fue probado tal cosa, listo. Concluyo hacer lugar a la demanda. Concluyo rechazar la demanda. Ahora, si no se probó lo que debería probarse, entonces en ese caso el juez dice, el demandado no probó lo que tenía que probar, así que se hace lugar a la demanda. El actor no probó lo que debía probar, así que se rechaza la demanda. Entonces con esto hay que tener cuidado quién prueba. Por eso es tan importante el estudio de la prueba en los procesos de daños y perjuicios. Porque una vez que lo planteaste mal, por eso dije tanto del actor, lo planteaste mal, perdiste el juicio y después chao. Y si lo perdiste muy mal, vieron que los médicos tienen espíritu de cuerpo, se defienden entre ellos. Nosotros no nos defendemos entre nosotros. ¿Por qué? Y porque somos competitivos por naturaleza, por eso elegimos esta profesión. ¿Alguna vez escucharon que dos abogados se pongan de acuerdo en una opinión? No, nunca. No, yo opino, y muchas veces no se llega a un acuerdo porque los dos opinan distintos. Mi posición, doctor, es, y uno no toma en cuenta que no tiene la autoridad intelectual para decir yo sostengo. ¿Qué sostenés vos? Vos sostenés lo que dicen otros. Y a veces lo que dicen otros están en el otro lado de la biblioteca. Cargas probatorias dinámicas. Y esto ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver en los procesos de daños y perjuicios? ¿Qué tiene que ver? Sí, tiene que ver porque a veces se aplica. Y lo peor de todo es que no solo a veces se aplica, sino que uno de pronto lo ve, yo lo he visto reiteradas veces en provincia de Buenos Aires, capital menos, pero en provincia de Buenos Aires muchísimas veces. En el primer auto, en el que confiere el traslado de la demanda, hay algunos jueces que para cubrirse dicen, hago saber a las partes, o sea que le está diciendo al actor y al demandado, que de ser necesario y hacer aplicación del artículo 1725 que establece las cargas probatorias dinámicas. Entonces el que lee eso dice, ¡apa! Mirá lo que va a hacer el juez. Bueno, cuando lo vean a partir de lo que yo estoy diciendo, no le den más bolillas, porque el juez no tiene que anticipar lo que va a hacer, porque ya está en el código. Antes de estar en el código, ya lo hacían, porque era algo que estaba ya reconocido por la doctrina. Entonces la jurisprudencia empezó. Y digo la doctrina ¿por qué? Porque el que agarró la bandera de las cargas probatorias dinámicas fue un querido amigo ya fallecido, el doctor Jorge Peirano. Escribió un libro de las cargas probatorias dinámicas de Ateneo de Rosario. Pero tampoco él fue el abanderado, pero no el creador de las cargas probatorias dinámicas. Ya Morelo hablaba de eso, no con la denominación. La denominación se la dio Jorge Peirano. Pero bueno, ¿en qué consiste? Porque se inició esta teoría de las cargas probatorias dinámicas en el seno de la procesalística y se expandió rápidamente a la esfera civilista. ¿Cómo se expandió? A los casos de mala praxis médica. Que ahora el Código Civil y Comercial nos manda 20 años para atrás. No sé quién habrá escrito esa parte o ese artículo del Código Civil y Comercial, pero nos mandó 20 años, 25 para atrás, 30. La teoría de las cargas probatorias dinámicas, que ni más ni menos lo que dice el artículo 1725 hoy, se inclina por poner el peso de la prueba sobre la parte que está en mejores condiciones de hacerlo, o posee a su alcance con mayor facilidad los medios para el esclarecimiento de los hechos
en virtud de que su situación en principio es de superioridad técnica con respecto a la contraparte. Esta es la teoría. Bueno, ¿cómo se traduce? En los casos de mala praxis. Antes, todo era subjetivo a la responsabilidad. Había que probar, el actor tenía que probar que el médico había sido negligente o que no había cumplido con las reglas del arte de su profesión. ¿Me pueden explicar cómo hace una víctima, un paciente que le hicieron una mala praxis médica en una operación cuando estaba totalmente anestesiado en el quirófano? Si después que le dijeron, cuente de 10 para atrás, no llegó al 0 y ya estaba dormido. ¿Cómo hace para decir qué pasó en el momento? La única forma es que le dejaran una gasa en el estómago. Bueno, estaba en la prueba estadística y se fue para el lado de la civilista, de la esfera civilista. Pero esta teoría también tiene su contra, porque la valoración de la prueba llegada, que se encuentra, de la parte que se encuentra en mejor situación de probar, se efectúa de manera cuidadosa y estricta. Esto tiene que hacer. ¿Por qué? Porque también está en mejor situación de variar la prueba. Y esto lo tenemos actualmente con el tema de las malas praxis médicas. Antes era de puño y letra, la epicrisis y la historia clínica. Ahora es todo informatizado. O sea que no se sabe quién la hizo. Antes puño y letra, y bueno, había varios puño y letra, era difícil reconstruirla. Actualmente no es difícil. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta esto. Porque antes era más fácil probar la mala praxis médica porque uno secuestraba la historia clínica. Bueno, ahora no solo que no la secuestra, porque hay que ir con un informático a extraerla de los sistemas informáticos del hospital o del sanatorio, sino que además la pudieron, cuando uno llega, le dicen, a ver un ratito, 1 o 2 horas te hacen esperar y lo reconstruyen como sea. Obviamente que después que lo reconstruyeron, después no lo pueden modificar más. Pero lo pueden modificar desde que el momento en que alguien va, pariente del damnificado, dice, ¿me pueden dar una copia de la historia clínica? Y ya va a haber problema. Entonces ya los muchachos ponen atención a esto. Venga mañana, no se la podemos dar porque la historia clínica del hospital, del sanatorio, mentira, porque la historia clínica es de el paciente. Ahora bien, en el artículo 1735, que establece las cargas probatorias dinámicas, si el juez hace lo que anticipa, o los que lo hacen, el juez anticipa en las resoluciones que dicen voy a hacer aplicación de las cargas probatorias dinámicas, el juez podría incurrir en prejuzgamiento. Guarda que esto puede pasar en una audiencia. En Capital Federal, la audiencia preliminar, que está establecida en el Código, en el artículo 360, el juez la tiene que tomar personalmente. Sabemos que los que ejercemos la profesión que no es así. Entonces lo atiende un secretario privado que no establece nada. Y de hecho encima le dicen, yo no prejuzgo, pero esto es una broma. No es un proceso judicial, es una broma. Vos no prejuzgás, pero hacés lo que querés. Lo tiene que hacer el juez, que el juez sí puede prejuzgar. En Provincia de Buenos Aires tenemos la experiencia piloto, que hace rato que el piloto entra agua, y está la audiencia preliminar. Algún día se establecerá, yo qué sé, pero otros jueces no lo hacen. Pero en las audiencias preliminares del 360 en Capital y de la experiencia piloto en provincia, ¿el juez qué va a decir? Nada más que voy a hacer aplicación si corresponde, punto. ¿Por qué? Porque ya vimos cuáles son los hechos que la parte tiene que probar y vimos que los hechos constitutivos los tiene que probar el actor.
Si en un caso de mala praxis médica dice, mire, acá el actor estaba anestesiado en la operación, así que médico, voy a hacer aplicación de las cargas probatorias dinámicas. Le estoy diciendo, si vos no probás, porque estás en mejores condiciones, que no tuviste responsabilidad, está muerto. ¿Estás prejuzgando o no estás prejuzgando? Y sí, pues está diciendo, vos tenés que probar esto, no. Vamos a ver qué pasa con la prueba. ¿Por qué? Porque después dependerá de las circunstancias del caso, si correspondía o no aplicar las cargas probatorias dinámicas. Y esto también es inconveniente porque no está previsto en los códigos procesales locales cuándo se debe aplicar, mejor dicho, cuándo se debe aplicar las cargas probatorias dinámicas. Y entonces el juez, como no está previsto, tiene que alterar las normas procesales locales. ¿Cuándo le va a decir voy a hacer aplicación de esto? ¿En las audiencias preliminares? No está previsto en los códigos procesales. Entonces algunos dicen, no, yo no. Y otros sí. Y son las contradicciones que tenemos en la justicia. Es obvio que los códigos procesales locales y también el nacional deben ser adecuados a la instauración, aunque inconstitucional, porque las cargas probatorias dinámicas es una cuestión de índole procesal. ¿Qué hace adentro del Código Civil y Comercial? Ahora voy a decir una cosa que muchos desconocen. Entonces, los códigos locales, y el nacional también, tienen que ser modificados con esto, porque bueno, aunque es inconstitucional, pero está. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo se aplica esto? ¿Cuándo se aplica? Tenemos que poner reglas claras. Fíjense que el legislador de la provincia del Chaco, cuando Chaco no tiene referentes doctrinarios procesalistas, lo hizo antes de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, a modificar el artículo 338 ter del Código Procesal Civil y Comercial de Chaco. Héctor, perdón, Rodríguez Belén te quiere hacer una consulta. Dale. Doctor Rodríguez Benet, lo escucho. Doctora. Doctora, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Doctora. Perdón, Bien. yo no sé si no pude conectar el audio al principio, así que me perdí bastante del inicio. Pero bueno, le quería consultar con respecto a lo que hablaba de la audiencia preliminar. En realidad es más que nada una formalidad y porque lo establece el código, pero no se va a resolver nada en esa instancia, ¿no? ¿En dónde? En la audiencia preliminar. ¿Qué es lo que no se va a resolver? Yo, por ejemplo, tengo un caso en el que trasladaron en un vehículo que, bueno, tengo que ver si estaba habilitado, pero no estaba en condiciones a una paciente que le habían dado el alta médica. Bueno, eso le ocasionó fracturas, así que... Bueno, pero en un vehículo, ¿qué tipo de vehículo? ¿Ambulancia? ¿Un taxi? No, no era ambulancia, era una camioneta. Bueno. Las camionetitas, las furgonetas, creo que son las furgonetas, no sé bien cómo se llaman, pero... Eso, son esas en el Código Nacional, el artículo 360 establece que el juez debe proveer en ese acto la prueba. Lo que pasa es que ningún juez le da bolilla. Como tampoco la toma el juez, y cuando la tomó el juez y yo estaba presente, el juez dice, bueno, lo voy a pasar a resolver, haciéndose además el importante. No, tenés que leer el código y darle cumplimiento de lo que dice el código, señor juez, para eso cobras todos los meses. Entonces, debe proveer, debe ordenar la producción, a eso nos referimos cuando hablamos de proveer. En el mismo acto, lo que pasa es que la gran mayoría de las veces, insisto, no la toman los jueces. Entonces la toma el secretario privado, dice, bueno, la prueba se provee en los días que siguen. Entonces, esto, que es una corruptela judicial, lo vemos como normal, no es normal. Por eso usted está haciendo esta pregunta, doctora Rodríguez Belén.
Porque le hicieron eso, entonces usted dice, ¿y ahora cómo sigue? Teóricamente se lo tienen que resolver en ese momento, la producción de la prueba. Entonces, esto nos tiene que hacer perder de vista lo que establece el código. Y ni hablar de las audiencias preliminares en provincia, donde sigue siendo una experiencia piloto. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, constituida como legisladora, estableció la experiencia piloto. ¿Cuántos años hace que está la experiencia piloto? José, refrescame. ¿10 Desde años? el 2012. ¿Viste? Arrancó en el 2012, creo. Por No sé eso, si antes, ¿eh? 14 años. Y seguimos la experiencia piloto. Y ya está gastado el piloto. Y los jueces hacen lo que quieren. Yo la vez pasada di una charla, me lo pidió la doctora Ludueña, camarista de la sala 2, de la sala 1 de Morón, y hablaba de esto. Y le dije, muchacho, guarda con esto, que la experiencia piloto, y lo que tienen que hacer, porque se hizo en el colegio, en el recinto de tribunales, en el salón de actos del recinto de tribunales en Morón. Y me escuchaba y le digo, tienen que hacer esto. Y nadie le dio vamos, le dice. Algunos ascendieron a camarista y después se fueron y no lo hicieron más. Y los que están ahora, y están ahora. Entonces firman electrónicamente y a veces firman electrónicamente burradas. ¿Por qué? Porque estamos con el home office todavía. Bueno. Héctor, dos observaciones que hacen los colegas que me parece interesante, que muestra un poquito esto que advertís de cómo se ha desnaturalizado la audiencia preliminar. En la primera, acá la doctora Masochi plantea, y tiene que ver también con la prueba del hecho negativo, a lo que lo complemento con lo que después plantea un colega de la cátedra, Alejandro Garanzini, algo que es cierto, y es que viste que en las audiencias preliminares no te fijan los hechos controvertidos, no te dicen, esto va a ser el hecho controvertido de prueba. Algunos y otros no, pero esto tiene que ver con lo que ya pasaba y lo había anticipado y señalado Eisner, otro de los grandes procesalistas, con la ley 14.237, que fue anterior al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Fue modificada el que seguimos llamando el Código Derogado, que fue sancionado a fines del siglo XIX. Bueno, la 14.237 le hizo varias modificaciones y estableció una audiencia preliminar. La ley 14.237 de 1953. Yo nací en 1953, José. 4 años después, o 3 años después, se derogó, porque, como decía Eisner, era un ritualismo que no servía para nada. ¿Por qué? Porque los jueces establecían, haga de saber que como hechos de objeto de prueba se fijan los que están en la demanda y en la constatación de demanda. Y eso es lo que hacen muchas veces hoy. Sí lo hacen. Entonces, primera inquietud, no sé si está contestada. Porque lo que lo hacen, después dicen, después proveo la prueba. Y después no estamos. La audiencia preliminar es justamente para eso. El juez dice, voy a hacer lugar a tal prueba. Algún que otro juez lo hace. Pero no está abierto el diálogo. Yo más de una vez, en las pocas audiencias que hice, dije, necesitaría que me provean como abogado de compañía de seguro. ¿Por qué? Porque yo abogado soy de la parte actora, con la camiseta de River, y de la parte demandada, con la camiseta de Boca. Entonces muchas veces le digo, necesitaría que me provea la pericial contable. No, inconducente para el actor porque está reconocida la póliza. Pero yo estoy hablando del límite de cobertura, que no es lo mismo. Me tenés que proveer porque yo ofrecí la prueba pericial contable para probar el límite de cobertura, de lo cual vamos a hablar en la clase que viene.
Entonces, no sé si están respondidas las dos o falta una. Vos me dirás, José. No, hiciste una respuesta general. Por ahí sí, en lo particular, esto de la falta de determinación del hecho, cuando se trata del hecho negativo, es un tema complejo, porque claro, una cosa es Y negar los hechos y otra vos, sos- cosa vos, es... sos- vos sos un procesalista consumado, José, y vos sabés la respuesta. Sí, 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 sí. Bueno, la prueba de los hechos negativos, ¿cómo se hace? Con la prueba de un hecho de signo contrario. No estuve el día del accidente en el país. ¿Y cómo pruebo ese hecho negativo? Probando que estuve en Uruguay. Es un hecho positivo de signo contrario al que el otro está alegando. No es tan fácil esto. Como dice, ¿cómo hago para probar que no estuve ahí? Y bueno, es otro problema. Pero tenés que saber que tenés que probar. ¿Por qué? Absolutamente. El problema lo Porque, tenés al final, cuando el juez lo valora. Cuando el juez te claro, dice, ese es el esto era un problema. hecho Ahí, negativo y no lo ahí, probó. realmente no conviene aprender con eso. El abogado, cuando hablamos de establecer el pronóstico y nos quejamos de lo que hacen los jueces y, mejor dicho, los legisladores, porque nos dan normas que no podemos pronosticar el resultado, es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que pronosticar cómo va a salir, por lo menos más o menos. El abogado que acerca la bocha al bochín es el que gana el juicio. Y la verdad de la historia, yo siempre lo preguntaba en las clases de grado, ¿para qué estudia abogacía? Y entonces me decían, yo estudio abogacía para defender los intereses del cliente. Y digo, no, con el latiguillo no venga. Yo para defender la Constitución, no, menos todavía. No. Le digo, ustedes están estudiando para ganar plata. Ustedes están estudiando para comprarse un auto de alta gama o para hacerse un crucero al Caribe. El que no acerca la bocha al bochín, ni va al Caribe y se compra un triciclo. Esto es así. El que no se perfecciona, como ustedes están haciendo hoy, no van a ir ni al Caribe, van a ir a la Salada. Entonces, esto del hecho negativo creo que ya está claro, ¿no? Doc, yo tengo una pregunta. Sí, la doctora More Sandra te quería preguntar algo. Bueno, dale. Sí, yo, Doc, ahí cuando usted mencionó a las compañías de seguro, que si bien es un tema próximo, tengo un caso similar y a mí me pasó con mi cliente que omitieron informar la existencia de un tubo de GNC en el vehículo. Entonces, la compañía se eximió enviando carta documento porque no se informó la existencia de un tubo de GNC. El tema es el siguiente, que si eso es de puro conocimiento para los profesionales, que lo tiene que informar el cliente cuando le instala un nuevo tubo o un accesorio al auto, eso sí comprendo, pero acá el tema es el siguiente, que el auto salió de adentro de una concesionaria donde se solicitó una prenda a un determinado Bueno, banco. vamos por partes, dijo Jack y empezó por la cabeza. Sí. Si no sabemos cómo es el caso, no se puede dar una opinión. ¿Me permite comentarle a grandes Claro, rasgos? por eso le estoy diciendo, le tiro el salvavidas para que lo diga, porque si no... Muy bien, gracias. Bueno, mi cliente compra un auto con una prenda acá en Monte Grande. El auto estaba publicado con tubo de GNC y demás, por eso es que se agrava también el precio. La concesionaria le ofrece al cliente otorgarle un crédito prendario, que tenía un señor X que podía facilitarle un crédito prendario en un determinado banco. La cliente dice que sí, el vehículo sale de adentro con tubo de GNC y demás, y el banco, a través de este señor que solicitó el crédito, le ofrece una cartera de seguros. Ella elige a Sancor Seguros, pero termina la tarea de ella ahí, en la elección. Ella ¿Quién? pensó, Espere, la tarea del que elige, ¿quién? la cliente elige que quería que el auto salga dentro de la concesionaria con la compañía de Sancor Seguros, asignada como... Está fenómeno. Ahora vamos a lo importante. De Sí, todas formas, le voy adelantando. La compañía tiene que verificar el auto.
A eso voy, doctor, a ese punto quería llegar, que hoy me contesta ya Bueno, pasó punto media. uno. Ahora seguimos de la cabeza para abajo. Bien. ¿Cuál es el hecho? Porque es una destrucción total, fue Sí, es una destrucción total y pasó un año y medio. Bueno, vemos. Ahora vamos encaminándonos para entender. Es una, sí, es ¿Por una qué? destrucción ¿Porque total. explotó el auto? Explotó el auto, exactamente, pero Bueno, así, Macanudo. hacía un año. Entonces, Sí, usted me está preguntando sobre un caso que ya está terminado o está en danza. no, recién estamos iniciando. Bueno, vio como yo acierto cuando digo, todos tenemos grandes dudas. ¿Cómo termina esta historia? ¿Tiré la bocha, llega al bochín o viene uno atrás y la tira más lejos y pega en el bochín, pega en otra bocha y al final me saca la bocha que estaba al lado? El tema está en que las compañías de seguros dicen cualquier cosa. Lo que uno tiene que saber es qué es lo que tiene que hacer la compañía de seguros, pero no procesalmente. Lo que tiene que hacer sustancialmente. La compañía de seguros tiene que haber verificado el auto. No puede asegurar un vehículo si no sabe qué asegura. Es una negligencia. Exactamente, es lo que hoy le respondí a la doctora luego de que tuvimos la mediación y ella me dijo, No, olvídese. Eso de tratar de arreglar las cosas informalmente, conversando, olvídese. porque en la mediación no me dijo nada, omitió y derivó hacia la responsabilidad solidaria, hacia la concesionaria, que era quien solicitó el crédito prendario y no informó la existencia del tubo de GNC a la compañía. No. Sancor tendría que haber mandado un inspector para ver en qué condición estaba el auto. Perfecto, doc. Ahora, si usted le va a mostrar las cartas a su contrario, y es una pésima jugadora de truco o de Sí, póker. sí, comprendo. El póker es lindo, ¿verdad? ¿Sabe jugar al póker, doctora? No. Bueno, aprenda porque es lindo y se gana plata, pero se puede perder mucha. Sí, Entonces, si usted le muestra las cartas a su contrario, va a perder todo. Entonces, ok. por eso no es conveniente, y menos con una compañía de seguro, tratar de discutir para fijar posiciones. No fije nada. Usted tiene que saber qué es lo que tiene que hacer y la otra parte sabrá lo que tiene que hacer. Y obviamente están todos los días las compañías de seguro, y yo soy abogado de compañía, estoy todos los días con esto, más allá de que soy especialista en accidentes de tránsito hace 45 años. Entonces, la compañía de seguro le va a dar vuelta por un lado para el otro porque usted es el único caso que tiene. Ellos tienen un montón. Claro, sí. Y no le quiero decir que todo el día explota una garrafa que tiene. Ahora, la compañía de seguro la eligieron a Sancor. ¿Quién la eligió? La eligió la chica, la cliente sería. Bueno, macanudo, porque le dieron una lista. Porque Exacto, no puede elegir la que quiere. exacto. Muy bien. Entonces, cuando le pasan los datos a Sancor, que asegure tal, ¿qué hizo Sancor? La aseguró, le cobró y chao. Claro. Y la Ni concesionaria se llevó su parte. exacto. Ni siquiera miró las fotos, doctor, porque en la foto estaban los tubos de GNC y todo era muy visible, o sea, hay pruebas muy contundentes. No, pero no importa, usted me quiere convencer a mí y yo le vuelvo a insistir. No quiera convencer a nadie. Lo tiene que escribir porque todavía el proceso judicial es escrito, aunque Sí. sea de manera informática. Es Ok. escrito. No hay que tratar de ganarlo convenciendo al otro, porque el otro no se va a dejar convencer. Sí, tal cual. Porque su trabajo es defender a la compañía de seguro, por más que no le guste. Ujú. Y a veces la compañía de seguro da instrucciones de seguir el tema hasta el final. Perfecto. Y si perdemos, estaba dentro de las posibilidades. Claro, Entonces sí. usted va a tratar de convencerla, ¿para qué? Para llegar a un acuerdo. Sí. O quiere que se allanen. No, era para ver si podíamos llegar a un acuerdo, para ¿Vio? evitar todo el ¿Vio lo proceso. que hace 45 años de experiencia en esto?
Sí, me encanta. No va a andar, porque ya le dijeron, si no ya se lo hubieran propuesto de la compañía. Sí, sí. Entonces olvídese, dele para adelante, Bien, dedíquese a lo que tiene que probar, a las perfecto. argumentaciones, guarda, porque si no dijo que ¿cómo se dice? La aseguradora no hizo la inspección que tenía que hacer, está ahí media. Pero puede ir modificando las cuestiones procesales. Por eso dije que es dinámico. Bueno, seguimos. Perfecto, gracias, doctor. No nada. Proceso de daños. Los procesos de daños tienen dos partes u órbitas. ¿Cuáles son? La primera, órbita de la determinación de la responsabilidad. Y la segunda es la reclamación de los daños y de los perjuicios. Ahí, en la filmina, dice daños y perjuicios, que normalmente lo decimos daños y perjuicios. Cuando antes íbamos a la mesa de entrada, ¿qué materia es? Es un daños. No, está mal dicho. Daños y perjuicios significa que hubo daños y eventualmente perjuicios. ¿Por qué? Porque si a mí en un accidente de tránsito me rajuña o sale rajuñado mi mano, y está bien, es un daño. ¿Produce secuela? A los 10 días ya la marca no está mal. Cicatrizó, la crostita se cayó y no quedó ni una sola marca. ¿Qué puedo reclamar? Eventualmente daño moral. ¿Y cuánto me van a dar por daño moral? 2 pedazos de pizza. Entonces, daños y perjuicios significa los daños y los perjuicios. Entonces, esas son las dos principales órbitas o áreas o partes del proceso de daños. La determinación de la responsabilidad es la parte más importante. Esta es la que uno tenemos que tener en cuenta. La doctora que recién me hizo la pregunta, la doctora More, y la determinación de la responsabilidad de quién es en el caso que planteó. Esto es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando hace la demanda. Si no la hizo, y si la hizo, doctora More, ya que estamos, le digo, ¿ya la presentó la demanda? ¿Se fue a la casa, doctora More? No, no, Doc, acá estoy. ¿La presentó ya la demanda? No, estamos en la etapa de mediación. Perfecto. No, en la etapa de mediación nadie arregla nada. Eso Perfecto. es un invento de los mediadores y nada más. Pero de todas formas, yo le pregunté por qué. Porque uno eventualmente, si se olvidó de algo, de alguna prueba inclusive, puede modificar la demanda antes del traslado, o mejor dicho, antes de notificar el traslado al demandado. Si uno se fija en el artículo 331 está. Entonces uno, antes de mandar la cédula, porque siguen siendo papel, tiene la posibilidad, la chance de verificar si está todo en orden. Después que mandaste la cédula, tenés tiempo hasta que se notifica. Una vez que se notificó, fuiste. Porque la podés modificar, pero tiene que estar de acuerdo el otro. Y el otro, obviamente, si vos vas a ampliar una prueba, no va a estar de acuerdo. Entonces, seguimos. La determinación de la responsabilidad es la parte más importante. Incluye la existencia misma del hecho. De no concluirse en la responsabilidad del demandado, el juez no va a entrar en el análisis de la segunda parte, de la reclamación de los daños y de los perjuicios. Porque para que exista obligación de reparar, tiene que existir responsabilidad del demandado derivada de la antijuricidad del hecho. Fíjense lo que dice el artículo 1737 del nuevo Código Civil y Comercial, que no es ni más ni menos que lo que decía el Código Civil de Vélez, en otras palabras, pero es lo mismo. Más de una vez me dijeron, el juez me rechazó la demanda y no dijo nada de los daños y perjuicios. ¿Y qué quiere que diga? Si la culpa es del actor.
No, pero tendría que haber dicho, no, vos tenés que volver a la facultad y decirle, vengo a impugnar el examen de Derecho Procesal. Entonces, la parte más importante es la determinación de la responsabilidad. Si no se concluye, si yo, actor, abogado del actor, no pude probar la responsabilidad del demandado, perdí el juicio. Y después es levantar un barrilete mojado en la cámara, ¿eh? También hay otras cuestiones que no son más o menos importantes o no. No, son terriblemente importantes. De estas dos que yo dije que son las principales. La primera es la legitimación, tanto activa como pasiva, la legitimación para obrar. ¿Por qué es importante? Porque la legitimación se juzga aún de oficio. No hace falta oponer una excepción de falta de legitimación, ni activa ni pasiva. El juez la analiza de oficio. Mi cliente, dueño del auto tal, y no ofrezco prueba informativa al registro de la propiedad automotor para probar que mi cliente es efectivamente el propietario del auto. No hace falta que del otro lado me digan, opongo excepción de falta de legitimación activa porque no probó la titularidad del auto. No, con decir, niego que sea propietario. Se terminó. Más todavía, no es conveniente oponer la excepción, como hacen muchos abogados de compañía que de la muerte del turco saben poco. Esto es un dicho viejo. ¿Por qué digo esto? Porque si yo ofrezco, si yo pongo la excepción de falta de legitimación probable activa fundada en que no probó la titularidad del auto, ni siquiera intentar probar con el oficio, le van a dar traslado al actor. Y el actor por ahí se da cuenta que cometió error y cuando contesta, ofrece la prueba al registro de propiedad automotor. Y entonces, ¿cómo queda esta historia? Y se aplica el caso Colalillo, que no hay que estar a una extremada rigurosidad formal. Entonces, lo que conviene, del otro lado, es niego que sea propietario del vehículo. El abogado del actor se va a dar cuenta que estuvo mal cuando dicten sentencia, porque el juzgado de oficio va a decir, advierto que no ha probado que es el dueño del auto, se rechaza la demanda. Ni siquiera se entra en el tema de la responsabilidad, no tenía la legitimación. Miren si es importante este tema. Y otro tema o cuestión aparte es la citación en garantía, cuando interviene una aseguradora que cubre el hecho dañoso. En los accidentes de tránsito, prácticamente hay un 99,99. ¿Vieron cómo el ADN? Es así. Pero el 99,99 cuando da positivo. Cuando da negativo, 100% es. No es 99,99 en todos los casos, no. Entonces, cuando hay una citada en garantía, una aseguradora, entonces ahí hay que ver porque tiene particularidades el tema de la citación en garantía. ¿Cuáles son los medios de prueba habituales? Que es justamente lo que uno tiene que tener en cuenta como abogado del actor cuando hace la demanda. Y también tiene que tener en cuenta cuando contesta la demanda. Normalmente el abogado está siempre, normalmente por la parte actora. Pero a veces va a estar por la parte demandada. ¿Cómo? Fíjense, ahora le decretaron, como otras compañías, la prohibición y la liquidación forzosa a la nueva, que hace rato venía tambaleando. Bueno, si algún asegurado en la nueva tuvo un accidente antes que le dijeran no más pólizas,
¿Y quién lo va a defender? El abogado de la compañía ya no defiende más. Así que ese es un pequeño, una pequeña salida laboral para decir, muchachos, de la nueva, el que no tenga abogado, venga. Y el que ya estaba en danza, el juicio, venga, porque, y si no, lo van a romper todo, si sigue en rebeldía. Bueno. Se emplean todos los medios de prueba para tales finalidades en los juicios de daño y superjuicio. No es que hay uno, dos, no, todos. La documental generalmente como prueba preconstituida. ¿Cómo? Sí, como prueba preconstituida. Normalmente ni los abogados saben que están haciendo prueba preconstituida. El presupuesto de reparaciones es una prueba preconstituida. Las fotografías son una prueba preconstituida. La informativa, y recién dije, la informativa del registro de propiedad automotor, la informativa para autenticar un presupuesto o una factura. La prueba confesional, aunque en capital los jueces no son afectos a tomar la confesional, ni aunque sea el chofer de un colectivo. No, es inconducente. ¿Por qué es inconducente? ¿Cómo es inconducente el muchacho que me tiró el colectivo encima y me lo rayó todo? Si él confiesa, sí, lo toqué, ya está, se terminó, no hay más vuelta, no hace falta testigo y periciar mecánica para establecer los daños. Testimonial. Testigo de derecho o de los perjuicios. Fíjense que no estoy hablando de los daños, de los perjuicios. O de ambos. ¿Cómo puede ser de ambos? Sí, porque iba acompañante un amigo y en el accidente no resultó lesionado, o resultó lesionado pero no hace ninguna demanda. Entonces declara sobre cómo ocurrió el accidente, testigo del hecho, y de los perjuicios. Sí, mi amigo se fracturó la tibia del peroné y estuvo 2 meses enyesado, en cama, y yo lo iba a ver toda la semana. Mentiroso, pero no importa, él va toda la semana a verlo. La prueba pericial. La prueba pericial mecánica, la médica, la psicológica, la odontológica y la contable. Realmente, para la determinación de la responsabilidad es la mecánica. La médica no, es para la segunda parte, pero para los juicios de daños y perjuicios, la médica también es importante, relevante, idónea para la determinación de la responsabilidad. La psicológica y la odontológica es para la determinación de los daños y de los perjuicios. Y la contable a veces es para la determinación de los daños y perjuicios, por ejemplo, lucro decente de un taxi o de un colectivo mismo. Pero para otros aspectos también, cuando interviene una compañía de seguro. Se pueden producir anticipadamente, cuando sea imposible, es muy difícil de producir la etapa probatoria. Entonces me pueden decir, ¿en un accidente de tránsito? Sí, en un accidente de tránsito. Para lo cual tengo que pensarlo antes, porque eventualmente en la sentencia me pueden rechazar porque no cumplí con mi onus probandi. Uno tiene que tener presente que el juicio uno lo inicia cuando le parece, siempre y cuando lo inicie dentro de la prescripción, con la suspensión de la mediación y todo. Pero después, eventualmente, puede haber demoras que no dependen de uno. Por ejemplo, cuando no se puede notificar al demandado. Hay juicios que tardan 2 años en trabarse la litis. La traba de la litis se da cuando se notifica al demandado el traslado de la demanda. No cuando la contesta, como muchos entienden. No, cuando se notifica el traslado de la demanda. Ahí se traba la litis, no se puede modificar más. Por eso antes dije, tenemos tiempo para modificar la demanda hasta que se notifique. Entonces, eventualmente, si tenemos un testigo
que es del hecho, y se nos muere, nos quedamos sin prueba. Ay, pero ¿cómo vamos a pensar que, y tenés que pensar, justamente tenés que pensar, para eso sos abogado, para pensar y tratar de ver cuáles contingencias procesales se pueden dar. Y entonces tenemos que en la prueba testimonial se puede pedir que se produzca anticipadamente, ahora vamos a ver, se puede pedir que se produzca anticipadamente cuando es de avanzada edad o esté gravemente enfermo. Normalmente van las dos circunstancias de la mano. ¿Cuál es la avanzada edad? Y hace muchos años atrás, 65 años. Y ahora la edad para jubilarse los varones. O sea que no existe. 65 años. Dependerá del caso concreto. ¿Y cuándo nos vamos a enterar? Y cuando venga a declarar, porque antes no sabemos qué edad tiene. Y gravemente enfermo, y ahí se complica un poco más, porque si es un testigo que no conoce a nadie, no sabemos si está gravemente enfermo. Eso no se puede cubrir, a menos que el cliente vaya a hablar con la persona, si se acuerda que usted se ofreció como testigo, y le digan, está en terapia intensiva. Ah. Pero justamente es una prueba muy dificultosa de producir, o que exista el temor de que no se pueda producir en la etapa probatoria. Insisto, si se nos muere ese testigo, y era el único testigo, porque la regla de testis unus, testis nullus, testigo único no vale, ¿no? Que estaba en el derecho romano, no la tenemos hoy. Un solo testigo, bien valorado, si no se puede dudar de su testimonio, es válido. Prueba preconstituida, como dije antes, es la que se prepara respecto a determinados hechos ante la existencia de un conflicto y previendo un futuro litigio. Esto es en general. En los accidentes de tránsito, como dije antes, presupuesto, fotografía del auto, de los daños, si tenemos del automóvil del demandado también, del lugar del hecho, a veces es importante. La intervención del juez en la producción de la prueba es la frontera conceptual que determina si una prueba es preconstituida o prueba judicialmente producida y adquirida. Recordemos que ese viejo latiguillo dice, la prueba se adquiere para el proceso. Sí, cuando está producida y acompañada en el proceso. Pero, por ejemplo, los testigos muchas veces dicen, el testigo es del tribunal. No, el testigo es del tribunal si está sentado a declarar y ya le están diciendo, déme los datos. Porque si no, es de la parte. La parte hasta ese momento puede desistir del testigo. Si está declarando, no puede desistir más. Se puede referir a la determinación de la responsabilidad y también a los daños y a los perjuicios, o a ambos. La fotografía, ya lo dije. Normalmente dice, no, pero las fotografías tienen que estar certificadas por escribano público. No, esto no es así. Porque antes no lo decía el Código de Vélez, pero ahora sí lo dice el Código Civil y Comercial, que el escribano lo único que certifica es lo que tiene ante su vista. O sea que certifica cómo está el automóvil, pero no qué es lo que le produjo el Estado. Entonces no hace falta que se certifiquen por escribano público. ¿Y cómo va a probar la autenticidad de una fotografía? Con la confesional, la testimonial, que venga el testigo y diga, así quedó el auto. La confesional, cuando los jueces la aceptan, jure como es cierto que la fotografía refleja el estado en que quedó el auto del actor. Sí, es cierto, listo, está. Confesión de parte, relevo de prueba. Eso lo decimos generalmente, pero es sacado del derecho. Ese adagio. El presupuesto de reparaciones. Y una clase más, una cuestión más. A veces en los juicios de daños y perjuicios producidos por el mal estado de las veredas, entonces sí, es conveniente, porque de lo contrario, ¿quién nos va a decir que es cierto? Es conveniente sacarle fotos y hacerla certificar por un escribano público. ¿Por qué? Porque son instrumentos públicos.
Ahí la prueba que yo tenía que hacer, derecho constitutivo, ya está. Acá están las fotos. Este era el estado que tenía, que no prueba que haya originado que se trastabillera el actor. Después tenemos que probar por testigo que se trastabilló el actor. Pero tenemos la prueba del estado en que estaba la vereda. Y si el estado era deplorable y no estaba señalizado, y ya contamos con un indicio bastante grave de que esa situación podía ocasionar daños. Presupuesto de reparaciones o prótesis. Esa es prueba preconstituida. La factura no es preconstituida. La factura es la prueba del perjuicio mismo. Es lo que tuvimos que pagar. Presupuesto, es algo que eventualmente tenga que pagar. Las actas de choque, antes normalmente en provincia de Buenos Aires tenía, y en capital también existía, hasta ahora no tengo conocimiento de que en otras provincias siga estando, pero en alguna puede ser. Pero en provincia de Buenos Aires, el acta de choque, las dos partes iban juntas y cada uno decía cómo pasó. Hasta podía constituir una confesión extrajudicial. Ahora no hay más acta de choque en provincia ni en capital. Entonces, ¿qué es lo que sustituye ese elemento? ¿Por qué? Porque en el acta de choque había un montón, aunque sea la denuncia de uno solo, había un montón de datos del demandado que no podían resultar de ningún informe extrajudicial que tuviéramos. Son datos que necesariamente había dado el demandado, más todavía la compañía de seguro. Y ni hablar del número de póliza, cosa que no se puede lograr con ningún informe extrajudicial. Entonces, ¿con qué se sustituye? Con la denuncia de siniestro que hace el propio demandado en su compañía de seguro. Para lo cual hay que hacer una prueba informativa a la compañía de seguro del demandado, que resulta ser de que él hace garantía. Pero después vamos a ver que no se puede pedir prueba informativa a una de las partes, porque tiene que ser ajena al juicio. Entonces, ¿cómo se recompone esto? ¿Con una intimación a la compañía de seguro? Como prueba documental en poder de un tercero, en poder de una de las partes, a que acompañe la denuncia del siniestro. La causa... Héctor, perdón, Laura Orellana, la doctora Orellana quiere hacer una pregunta, levantó la mano, perdón. Vamos, dale. Hola, doctor, ¿cómo está? Doc, la consulta es la siguiente. Digo bien. Qué bueno. Está como un coach hoy. Doc, en la carga de la prueba, que usted habla de la prueba preconstituida, ¿nosotros podemos usar la inversión de la carga acá en estos, cuando sabemos que está parte de la prueba? Vamos por parte, dijo Jack. Ya habíamos empezado por arriba y seguimos por abajo. La inversión de la carga de la prueba no existe. En la clase siguiente, porque hoy vamos a dejar ahí, por lo menos la intención mía. No existe la inversión de la carga de la prueba. Así que anóteselo para hablarlo cuando yo hable la clase siguiente. Teóricamente, vamos a empezar a hablar de la inversión de la carga de la prueba. La influencia de las presunciones legales en el proceso. ¿Está? Muchas gracias, Doc. No, nada. La doctora Gómez plantea, ¿la denuncia del siniestro es un reconocimiento de hechos? ¿La denuncia de siniestro de quién? Buena observación. Si es Claro. del que denuncia el siniestro, del cliente, del no, asegurado, o... No, esperá. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque la denuncia de siniestro que hizo el actor en su propia compañía de seguro y no prueba nada. Salvo que haya puesto, estaba lloviendo, frené y originé que el de atrás me invistiera. En contra sí prueba.
Ahora, si estamos hablando de denuncia de siniestro que hace el demandado en su compañía, es otra historia. Entonces, doctor Orellana. Aclara la doctora Gómez que es del demandado la denuncia del siniestro. Ah, perfecto. Sí, 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 sí. Esa prueba, absolutamente. Por eso, hace instantes dije, ¿cómo se logra que esa denuncia de siniestro, que uno presume que prueba la responsabilidad, culpa, entre comillas, del demandado, venga al juicio con una intimación a la compañía de seguro, bajo el procedimiento del 388 o 386 de provincia? Porque es una prueba instrumental en poder de una de las partes. El demandado dijo, no lo vi, me estaba distraído mandando un mensajito y lo embestí. Ya está probada la responsabilidad, más allá de que sea embistente y todo. Las compañías de seguro, cuando es así, no acompañan la denuncia de siniestro o dicen, es un instrumento que está imbuido de la facultad y de la garantía constitucional de no declarar en contra de sí mismo y bla, 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 todo verso. ¿Cómo va a estar garantizado la imposibilidad de declaración o la posibilidad de negarse a declarar en juicio? Eso sirve para el proceso penal nada más. Así que sí, la denuncia de siniestro del demandado a su propia aseguradora dijo y reconoció de alguna forma la responsabilidad, sí, claro que sirve. La que no sirve es el actor. ¿Por qué? Porque yo hago la demanda y yo quiero probar con mi propio dicho que fue así como dije yo. No, esto no es así. No sé si quedó claro. Doctora, ¿quién hizo la pregunta? Perfecto. ¿La doctora La González la doctora, hizo? no, Laura Orellana. Sí, sí, dice gracias. Bueno, perfecto. La causa penal. Y uno dice, ¿cómo la causa penal es una prueba preconstituida? Claro. Sí, porque en la causa penal, en definitiva, se producen una serie de diligencias que en definitiva son pruebas. Si la hace de oficio, si se inicia de oficio, quiero decir, está bien, pero a veces no se inicia de oficio y hay que decir al cliente, vaya a hacerla. ¿Por qué? Porque en la causa penal se van a producir una serie de pruebas, como por ejemplo un informe de los daños de los automóviles, principalmente el del demandado o el del futuro demandado, que si no hacemos la causa penal no se tienen. Declaración de algún testigo que logra la instrucción. Y obviamente si no se hace esto no lo tenemos. Algún informe médico, no pericia médica. El informe médico en la causa penal es para determinar la gravedad de las lesiones, si son leves, grave o gravísimas. Entonces va a decir, tiene tales lesiones, curarán en menos de 30 días, curarán en más de 30, pero hay un informe médico, cosa que si no hacemos la denuncia penal, esta constancia no la tenemos. Prueba anticipada, y vamos tratando de aligerar esto. Ya antes hablé de la prueba testimonial, de reconocimiento judicial, y antes dije, los jueces son como los umpires de tenis que están allá arriba y anda a bajarlo. Sacar a un juez para que haga un reconocimiento judicial es muy difícil. En 45 años, por más que lo pedí montones de veces, yo únicamente logré sacar 2 veces un juez. Una era una jueza y otro un juez. Para lo cual tuve que ir a hablar personalmente. Porque pusieron, siendo una facultad, no voy nada. No está bien. Pero te dicen, siendo una facultad, no al lugar, y bueno, fuiste. La pericial es similar al reconocimiento judicial, pero por ejemplo, recién ha habido testigos que tienen avanzada edad y se mueren antes de declarar. Y no hay posibilidad de que un testigo declare viendo los rabalitos de abajo, no hay forma. Entonces, con los damnificados, si están
con avanzada o gravemente enfermo, lo conveniente es hacer una pericia médica anticipada. Porque con un cadáver no se puede determinar qué incapacidad tiene o que no tiene más capacidad. Entonces, no solo que hay que demostrar el daño, sino que demostrar la relación de causalidad. Lo vamos a ver en la clase que viene. La doctora, Héctor, perdón, mirá, porque acá hay una observación interesante que por ahí ya lo respondemos rápidamente. La doctora Gómez plantea que a través de la prueba médica sí se puede utilizar para probar mecánica del accidente. ¿Podría en parte probar algo de la mecánica? La prueba, perdón, la prueba pericial La médica. doctora quiere por la prueba médica probar mecánica del accidente. ¿Podría en alguna parte, en alguna cuestión, No, participar en la... no. ¿Aportaría algo a la mecánica del accidente? Esa sería la pregunta. Digamos que muy difícil. A lo Claro. sumo se le puede decir, sí,